Mis hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Mateo capítulo 1. Hemos leído del versículo 18 al 25. Pero por regla general, recuerden, nosotros publicamos esto en internet, en el grupo WhatsApp, y se supone, yo supongo, que antes de leer el pasaje que nos va a corresponder siempre, han leído todo el capítulo. Espero que hayan leído lo que se llaman las genealogías. Las genealogías son importantes, ¿sí? En el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. No me voy a detener, dado que, es el primer mensaje de la serie, en el trasfondo histórico de Mateo, porque justo en el segundo estudio bíblico que vamos a tener hoy coincide que arrancamos analizando Mateo. Así que no me voy a detener en eso, pero simplemente decirles, ¿no es cierto?, que Mateo es un evangelista que cuenta la historia de Jesús desde una perspectiva más apuntada a los judíos, pero él sabía bien que lo iban a leer los gentiles. Ahora vamos a ver, los que no son judíos. Entonces, Mateo comienza su relato por esta genealogía. Yo no sé qué les pasa a cada uno cuando van a un evangelio y se encuentran algo así como Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, etc. Yo veo que algunas personas dicen, no, esto es relleno, lo pasan de largo y van a la lectura. No. Vamos a ver que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pero una persona muy inteligente, presenta la genealogía de una manera muy particular. Pero les pongo un ejemplo para comenzar y que entendamos lo que es una genealogía. Mateo tiene que presentar a Jesús, el Hijo de Dios eterno. Pero también Jesús, al encarnar, ¿no es cierto?, tiene su componente divino y tiene su componente humano. Y según la carne, según el componente humano, las profecías del Antiguo Testamento decían que Jesús el Mesías, tenía que venir ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. ¿Y de quién pasó por esa tribu? ¿De quién era el personaje principal? David. Entonces Mateo presenta como si fuera un currículum de Jesús, pero un currículum muy particular. Yo no sé si alguna vez presentaste, seguramente sí, un currículum en tu trabajo, para conseguir un trabajo. Hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa, a mí me tocó clasificar muchos currículum. Y yo veía que la gente a veces exageraba en su currículum y otras veces no quería decir cosas que parecerían ser vergonzosas o no indicadas en su currículum. Yo recuerdo que siempre me ponían, a veces, que trabajó y ponían la razón social en arcos dorados. 2 arcos dorados, que ustedes saben a qué me refiero. Pero no ponía el nombre que todos conocemos, porque se avergonzaban de haber trabajado ahí. Y no era ninguna vergüenza. Para mí era algo que le enseñaban responsabilidad, tener un tiempo apurado para trabajar, ser cortés con los clientes. Era un buen entrenamiento. Pero hay gente que se avergonzaba de eso y se avergonzaba de su currículum y ponía otra cosa. Así somos nosotros. Nosotros queremos aparentar, queremos mostrar como si todo estuviera bien. Y muchas personas que me encuentro, que parece que están buscando a Dios, en vez de reconocer su necesidad, presentan un currículum, parece como intachable. Y mucha gente, erróneamente, va a querer ir al cielo presentando su currículum humano y Dios lo va a desechar. Diciendo, aquí nadie entra con su currículum. Hay un solo currículum que el que sirvió y vale para todos, que es el de Jesucristo. Solamente a través de Él podemos entrar al cielo, por su vida justa, por su muerte santa en la cruz. Lo cierto es que nosotros, los seres humanos, en la parte del currículum queremos salir todo bien. Y aquellos que no creen en Dios, ¿no?, aquellos que son ateos y que dicen que la Biblia es un libro humano, justamente Mateo demuestra, entre tantas otras cosas que hay en la Biblia, que si una persona humana sin inspiración de Dios quisiera escribir la Biblia, ¿cómo presentaría el currículum de Jesús? De la mejor manera.
Trataría de evitar aquellas historias vergonzosas. Trataría de evitar aquellas personas en las genealogías de pecado, aquellas personas que realmente hicieron las cosas muy mal. Pero Mateo no solamente que no las evita, sino que las realza. Uno dice, ¿dónde está eso? Hay muchas formas de ver la genealogía de Mateo y tendríamos muchísimo tiempo para estudiar, pero simplemente les voy a decir esto. Mateo hace lo que ninguna persona presentando una genealogía en el tiempo de Jesús, o lo que sería un registro civil judío, haría. Él hace algo fuera de lo común. Pone a 4 mujeres en la genealogía, menciona a 4 mujeres. Uno dice, pero ¿por qué hace esto Mateo? ¿Por qué presentan en el currículo 4 mujeres? Se las nombro. Versículo 3 de Mateo 1, Tamar. Tamar fingió ser una prostituta para conseguir descendencia, embarazarse, de Judá. Fíjense cómo viene ya la tribu, la cuestión. Tamar es nombrada en el versículo 3 y es una historia que a lo mejor los judíos en su tradición quisieran olvidar. Porque de la tribu de Judá vino el rey David, pero de la tribu de Judá también viene el Mesías. Luego, en el mismo versículo, en el versículo 5, la primera parte, se menciona a Rahab. Esta no aparentaba ser prostituta, lo era, pero la gracia de Dios la rescató. No fue destruida con el pueblo a la que pertenecía. Ella escondió a esos espías judíos y puso, recuerdan como hemos hablado hace muchos domingos atrás, ese hilo de grana, ese hilo rojo en su ventana para no ser destruida. O sea, Tamar, Rahab, en el mismo versículo 5, la segunda parte, Ruth, ni siquiera judía, una viuda extranjera, sin herencia, sin esperanza, pero que es recibida por Dios a misericordia. Y para rematar, Mateo nombra en el versículo 6, mejor dicho, no la nombra, no dice Betsabé. Ustedes saben quién era Betsabé, el rey David, teniendo tantas mujeres, tomó una que no era no era su esposa, ¿no? Tomó la esposa de otro. Por lo tanto, Mateo podría haber nombrado a Betsabé y todos quedaban tranquilos en el pueblo judío cuando leyeran el Evangelio. Pero dice la que fue mujer de Urías. Subraya, o sea, nombra a 3 mujeres que dicen, ¿cómo puede estar esto aquí? Y la cuarta, y pone a esta cuarta, no por su nombre, sino por de quién era mujer. Subrayando que David cometió adulterio. Si fuera la Biblia un libro humano, evitaría todas estas cosas, todos estos escándalos. Pero porque la Biblia es un libro divino, inspirado por el Espíritu Santo, que usó a Mateo para escribir, lo que le está diciendo en esta genealogía es, este es nuestro currículum. Somos pecadores. Este es tu currículum, este es el mío. Nacemos en pecado. Somos pecadores. Así abre la Biblia el Evangelio. Qué diferente cuando en otros lugares te dicen, Dios está buscando personas para sacar lo mejor de ellas. Cuando levantan el ego y dicen, sos indispensable para Dios. Eso no es el Evangelio ni es la Biblia. La Biblia, perdonen la expresión, pero dice, sos un pecador perdido. Soy un pecador perdido. ¿Nos tendría que enojar? No. Porque la Biblia te muestra el pecado para luego mostrarte la gracia en Jesucristo. Una predicación humanista te diría, sos lo mejor de lo mejor y Dios te está necesitando. No necesitarías a Jesucristo, total, sos lo mejor de lo mejor. Pero cuando la Biblia te dice, sos lo peor de lo peor y necesitas un Salvador, no solamente que te salve de tus pecados, sino que te mantenga en santidad. Ese es el verdadero Evangelio. Pero, ¿por qué estas 4 mujeres nombra
atípicamente en una genealogía que solamente tendría que haber nombrado a varones, porque nombra una mujer más. Nombra una mujer más. ¿Y quién es esa mujer? María, la madre de Jesús. Y uno dice ahí, pero ahí ya es distinta la cuestión. Ahí no hay escándalo. Ahí no hay hechos vergonzosos. Allí no hay cosas que lamentar. No hay historias trágicas. Pero podría haberla habido. Podría haberse convertido en una historia trágica. ¿Cómo? Bueno, vayamos a la Escritura. Leamos de nuevo, versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjate que dice que María estaba desposada. Desposada no es casada. Se casan después. Desposada era un acto como un noviazgo, pero con un compromiso. Eso había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre y una mujer se iban a casar, y lo que nosotros hoy conocemos como noviazgo, se llamaba desposamiento. Pero era tan serio que si se cometía fornicación, adulterio, ¿no es cierto?, iba con otra, la persona, cualquiera de los dos, tenían la pena capital de apedreamiento. Hoy vemos que se hacen noviazgos, se rompen a veces, espero que no ocurra aquí, pero que total es para probar. Y aún dentro del ambiente cristiano está eso, y no lo es. Está el cortejo bíblico, conocerse, hablar. Está el desposamiento, ya la promesa firme de casarse, para los ojos de Dios casi con validez legal. Y después viene el matrimonio, que es el consumado. María y José estaban en esa fase, en la del desposamiento. Pero el versículo 19 dijo, y José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, son parecidos, se propuso dejarla secretamente. Fíjense en que esto no fue una tragedia. Podría haberlo sido. ¿Cómo? Como pudo haber sido en otras cuestiones históricas. Están dos personas desposadas. Obviamente no tienen relaciones, no se juntan. Cuando dice la palabra no se juntó, quiere decir explícitamente eso. No se juntan, pero resulta que está embarazada. ¿Qué haría la contraparte? ¿Qué haría el desposado? Me traicionó. Llamaría a testigos y diciendo, esta mujer con la cual me voy a casar, con la cual quise tener un proyecto de vida, fue infiel. Apedréenla. ¿Habrá ocurrido en alguna parte de la historia del pueblo de Israel quizás muchas veces eso? O por el contrario, también el hombre fue el que adulteró. Pero en este caso, José, en vez de reaccionar, ¿sí?, en vez de aplicar la ley, él pensó, confundido, en esperar. Y Dios no lo iba a dejar en esa espera. ¿Sí? Por lo tanto, en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueño diciendo, José, y fíjense cómo subraya, de dónde desciende también José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nosotros vemos que Dios escogió a esta joven. Esta joven, María, no sabemos exactamente qué edad, podría haber sido 17, 16, quizás un poco más, pero por ahí podría haber estado. Esta mujer, hay que aclarar, no tenía un pasado como las 4 que nombró la genealogía. No tenía algún problema, era una mujer judía, era una mujer virgen, era una mujer que no había tenido contacto con hombre, pero era una mujer, y esto es importante aclarar, que como cualquiera de nosotros tenía el pecado del nacimiento. ¿Por qué podemos estar seguros? Porque en Lucas, el otro evangelio, 1, 46 y 47, ahí se relata algo de una oración de María que dice que es el Salvador. Cualquier persona que es pecadora necesita
a un Salvador. Y es la misma María la que reconoce que Él necesita un Salvador. Fíjense que la Iglesia Católica dice María es la Inmaculada, es la sin pecado, que trajo a Jesús sin pecado. Una blasfemia. Jesús era sin pecado. María era una pecadora que necesitaba a Dios, su Salvador. Necesitaba la redención efectuada por ese hijo que trajo al mundo en su vientre, pero que un día iría a la cruz a morir por los pecados de su pueblo y por los pecados de ella. Pero tampoco podemos menospreciar a María diciendo que era una mujer mundana. Era pecadora, necesitaba salvación. Y ella testifica, necesito un Salvador. ¿Cuántas personas dicen, yo necesito una ayudita de Jesús? Yo necesito una reforma de Jesús. Necesito un acompañamiento de Jesús. No, lo que necesitas es a Jesús, el Dios Salvador, porque eres completamente pecador. Esta historia, esta mujer que ya es el fin de la genealogía, junto con José, que no tuvo nada que ver, el autor Mateo una y otra vez dice, no se llegó, no la tocó, nada de eso, nos muestra cómo el Señor, de una genealogía turbulenta de pecado, desemboca en el Salvador que viene al mundo, arreglando todas las cosas para que no sea su nacimiento, podemos decir, en ninguna deshonra, en ningún conflicto, en ninguna pelea, en nada que se le parezca. Nació en un lugar humilde, en un pesebre, en una ciudad pequeña, Belén, pero nació en un hogar de paz. ¿Cuánto valoras la paz en el hogar? Esto nos enseña una cosa, hermanos, cómo la gracia de Dios se aplica a pecadores. Cómo Dios presenta, por medio de Mateo, el currículum de Israel, pero también que es el nuestro, un desastre. Y yo quiero decirte que, aunque nuestra vida haya sido un desastre, aunque quizás también matrimonios haya sido un desastre, cuando venís al conocimiento del Evangelio, la vida más desastrosa es encaminada por la gracia de Dios. Pero la persona que va a ser alcanzada por la gracia de Dios tiene que reconocer este desastre, porque no podría exclamar en su corazón, mi Dios y mi Salvador. La palabra de Dios tiene que hacernos ver la necesidad en la que nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Tiene que hacer mostrar nuestros pecados, y no son meramente errores. Tienen que mostrar nuestra indignidad para presentarnos al glorioso Cristo, perfecto, santo, sin mancha, y que es la solución para nuestros pecados. Y es ahí cuando, como pecadores, Cristo recibe a los pecadores, con ellos come, comparte, pero los recibe porque se reconocen pecadores y Él los salva. Él transforma toda la tragedia en algo que es bello a sus ojos. Él transforma a viles pecadores en ahora personas salvadas, redimidas. Y mucho del caos que antes teníamos de conocer a Cristo, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, ahora es transformado por la gracia. Él pone orden en todas estas cosas. Por eso te muestra en esa genealogía que parecería ser como un desperdicio de lectura que tal engendró a tal, te está mostrando el Evangelio de Mateo, de que Dios no ocultó las peores partes de la historia, sino que las resaltó para poner en alto el nacimiento de nuestro Salvador, y no la figura de María, sino la figura de nuestro Salvador. Entonces, esto también para nuestra vida. Antes estábamos en el pecado. Cristo viene, nos transforma, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús dijo, he aquí hago nueva todas las cosas. En el Antiguo Testamento escogió a este pueblo de Abraham que tanto patriarcas como generaciones, como reyes, como jueces, como reyes,
fallaron en muchas cosas para enviarnos a aquel que no falló, aquel que no fracasó, aquel que no pecó y que hace todas las cosas nuevas. Esto es glorioso. En estos 7 versículos que hemos leído hoy, yo lo leía una y otra vez, una y otra vez. Si lo tuviera que escribir yo, si lo tuvieran que escribir ustedes, fallaríamos. Cada palabra parece como un mecanismo de relojería. No hay falla. Mi predicación hoy puede tener fallas. No soy inspirado. El que da la palabra, si le tocara a otro, también fallaría en algunas cosas. Esperemos que no en cosas serias. Pero el autor inspirado no falla. Cada palabra de esos 7 versículos que hemos leído nos demuestra, y vamos al segundo punto del mensaje, al santo, salvador y divino Jesús. En ese orden. Santo, salvador y divino. Por lo tanto, vamos a volver a la lectura, ¿sí?, que hemos hecho hace unos momentos. En el versículo 20, la segunda parte, Mateo dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando tenemos hijos, decimos mi bebé, decimos mi hijo, mi hija. Tenemos cierto sentido de pertenencia. Y estoy seguro que cuando María lo envolvió en pañales, y José, que no tuvo nada que ver, pero también estuvo allí, habrán dicho, este es nuestro hijo. Como le dijeron a los 12 años, hijo, estamos preocupados por ti. Te habías perdido, ¿dónde estabas? Estaban en el templo enseñando y maravillando a los maestros de la ley. Pero fíjense, solamente de este ser humano se puede decir que el Espíritu Santo es el que lo engendró. Ahora, hay una cosa muy llamativa, usa 2 palabras, creo que son las únicas 2 palabras que están en el idioma original de la Biblia, que es la palabra en el versículo 18, concebido, y después en el 20, engendrado. Para nosotros suena casi igual, o significa casi lo mismo, concebido desde el punto de vista del vientre, engendrado del que toma la acción. Pero por eso digo, es un mecanismo de relojería. Mateo no quiere dejar lugar a dudas. Jesús, su parte humana, fue en virtud del Espíritu Santo. Entendamos y repasemos esto. Yo sé que muchos lo conocen, pero quizás los que nos visitan aquí, ¿quién es la persona de Jesús? Tenemos que entenderlo bien. Por más que lo sepa, yo lo voy a volver a repetir. Jesús es verdadero Dios porque es la segunda persona de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que desde la eternidad, antes de crear a este mundo que sabía que iba a fracasar, por eso el Cordero de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, viene a tomar humanidad. Ahora, como cierta persona dijo, creo que fue Arcis Sproul, un pastor ya fallecido, siempre, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, no hay ninguna resta, no hay sustracción. Pensemos en el simple hecho que hemos aprendido en la escuela de restar y sumar. Sí, cuando Jesús vino al mundo, dejó su trono en el cielo, parte de esa gloria que si resplandeciera delante de nuestros ojos nos mataría, su santidad nos acabaría, pero no perdió nada, absolutamente nada de esa divinidad y de esa gloria intrínseca, porque Juan, el Evangelio nos dice, vimos su gloria, velada se llama porque está en humanidad, pero siempre siguió siendo glorioso. La parte divina, llamémosle la parte A, porque es una única persona, Jesús, pero vamos a entender esto. La parte divina es la segunda persona de la Trinidad, la cual el Evangelio de Juan la presenta como el Verbo de Dios. Ahora, la parte humana de Jesús, que nosotros vemos, que es engendrado y concebido por el Espíritu Santo, fue el que dio un verdadero ser humano. ¿Y cómo es un verdadero ser humano? Es cuerpo y alma humana. Es una parte espiritual, recuerden en Génesis,
Dios hizo al hombre como de barro, sopló su espíritu o su imagen. Entonces tenemos esos dos componentes. El componente, podemos decir, material y el inmaterial, que es la parte espiritual. O sea que la segunda persona de la Trinidad se une con una verdadera humanidad que tiene espíritu, alma, son sinónimos, y cuerpo. Y forman una sola persona, la cual es una unión perfecta. ¿Por qué es importante detenernos en esto? Porque se pueden cometer errores. Y cuando no se predica a Jesús correctamente, se está haciendo una grave ofensa al Evangelio. Los ataques que ha tenido esta unión, que en teología se llama hipostática, los ataques que ha tenido son innumerables. Han atacado desde los primeros años, diciendo, bueno, Jesús es solamente Dios, no hay parte humana. No. Jesús es un humano elevado a su divinidad. No. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Es una única persona con dos naturalezas. Y asumió la naturaleza humana para poder morir. Porque morir es la separación del cuerpo del espíritu. Morir es la sentencia de Dios en el Edén. Morirás, le dijo a Adán y Eva. Se separaron de Dios, es la muerte espiritual. Y luego, cuando fueron a la tumba, Adán y Eva, su cuerpo se separó de su espíritu. Ahora tenía que venir alguien, que es el mismo Dios, a morir para que otros no tuvieran que morir en el sentido de perderse eternamente. En la cruz solamente podía morir Dios al asumir humanidad. Solamente podía haber esa división de dejar el cuerpo en la cruz y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para dejar ese cuerpo 3 días en la tumba, pero al tercer día resucitar, reintegrarse. Y hoy está a la diestra de Dios. Y esa naturaleza humana ahora está glorificada, no la tiró, no la desechó. Es un misterio esto, pero está explicado en la palabra. Pero el énfasis que dijimos es santo, santo, engendrado santo, mantenido santo toda su vida y sobre todo, lo más importante, muerto, santo en la cruz. Si no hubiera pasado eso, estaríamos perdidos. Podría haber nacido santo y luego haber pecado. Podría haber nacido santo y haber caído en la tentación de Satanás en el desierto. Podría haber sido santo y con la provocación de los fariseos o los saduceos o cualquier otra persona podría haber pecado. Pero nuestro Señor Jesús nunca pecó. El segundo aspecto de Cristo, que es el nombre, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús es de raíz hebrea, es casi como el mismo nombre que Josué, ¿sí? Pero que es la combinación de dos nombres, que es Jehová, o sea, ese nombre especial de Dios en el Antiguo Testamento, salva. Fíjense en que no es un ángel el que nos viene a salvar, como dicen algunos, no es una creación especial de Dios, es Dios salva, eso es Jesús. Es importante cómo aquí Mateo, en el versículo 18, presenta Jesucristo. Fíjense en la palabra, en el versículo 18. Lo presenta como Jesucristo. No es que Jesús tiene nombre y apellido, Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. Jesucristo son dos palabras también. Nosotros las tenemos unidas, se podrían decir juntas, pero son dos palabras. Primero es Dios Salvador y Cristo significa Mesías, el prometido, el ungido del Señor prometido que iba a venir. Es ese mecanismo de relojería que nos presenta Mateo. Te presenta Jesús, Dios salva, el Mesías, de este se trata. Y luego hace el énfasis que el ángel dijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está, ¿no es cierto?, en el versículo que hemos leído. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a detenernos en eso. ¿A quién vino a salvar Jesús? Algunos dirán, a todo el mundo.
Bueno, vamos a una cuestión un poco más central en la Biblia. Él nos dice, salvará a su pueblo. Y quiere decir que si va a salvar a su pueblo, es porque Dios tiene en mente quién es ese pueblo. No es que Jesús va a morir en la cruz y bueno, vamos a ver qué pueblo se forma después, quién cree en él y quién no. Podríamos pensarlo así humanamente y sería lógico pensarlo así. Pero la Escritura nos muestra que Jesús vino, sí, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero a la hora de la transacción de la cruz, de pagar con su sangre, siempre, siempre y siempre la Biblia nos habla un pueblo. Un pueblo que Dios escoge. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Improvisó? No. Así como tenía un cordero desde antes de la fundación del mundo para enviar en un momento de tiempo en Belén a nacer, también tenía un pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo por el cual ese cordero de Dios iba a morir por sus pecados. Siempre lo que nos viene a la mente diciendo, bueno, ¿y este pueblo lo eligió porque era mejor que otro? No, justamente en eso consiste. Y recordar la genealogía. Eligió a pecadores. No hay nada en el pueblo elegido de Dios que la persona pueda enorgullecerse y decir, yo entendí el Evangelio, yo era una persona que por mi buen corazón Dios me eligió. Hay una doctrina en la Biblia que nos muestra la elección de Dios. Pero lo más importante que tenemos que conocer esa doctrina antes de caer en paradojas y en ideas raras es que a nadie lo eligió por su dignidad, sino que lo vil y lo menospreciado, como dice Pablo, escogió de ese mundo. Y nos presenta Mateo como judío, no la mejor genealogía que quisiera expresar un rabino, sino la que expresa por medio del Espíritu Santo, lo vil y lo menospreciado, pero transformado por la gracia de Dios. Cuando dice la Biblia, Él salvará a su pueblo, ¿de qué lo salvará? ¿De qué lo salvará? De sus pecados. Cuando yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿sos salva en Cristo Jesús? Me dice, sí. ¿Por qué? Bueno, no voy a ir al infierno. Oh, ok. Esa es una consecuencia buena, pero no te vino a salvar de eso. ¿Cómo que Jesús no me vino a salvar del infierno? Bueno, lee. Eso es una consecuencia. Vino a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y ahí está, a veces la gran ironía, que cuando las personas dicen, si yo soy salva, no voy al infierno. Jesús vino a salvarme de muchas cosas malas, pero ellos siguen viviendo en pecado. No han cambiado, no han renunciado a sus pecados. Ahora creen en Jesús como un boleto para ir al cielo y no al infierno. Pero la Biblia es muy clara. Cuando Jesús viene, te salva de tus pecados. Si la persona dice, Jesús es mi Salvador, pero vive en sus pecados, podríamos preguntarle justamente nosotros, ¿de qué te salvó? Para hacerle esa pregunta tenemos que acercarnos a la persona y decirle la verdad por el bien de ella. Porque un día, si nadie le dice, va a estar en la presencia de Dios y va a decir, Dios, me presento como una persona salvada. ¿De qué? ¿De qué? Tu vida no tuvo cambio, no tuvo arrepentimiento, no tuvo renuncia, no tuvo toma tu cruz y sígueme. Era, ve a la iglesia a hacer buenas obras y por eso vas a ir al cielo. No, no es eso. No es eso. Es el cambio que produce el Evangelio. Te muestra que eres pecador, vas a Cristo, Él te recibe, Él te perdona cuando te arrepentís. Él te da la fe para creer en Él, para perseverar. Y toda la vida vas a saber que no fueron tus obras, ni que tus obras van a mejorar algo, sino que le vas a pedir a Dios, Señor, ayúdame a vivir una vida que glorifique tu nombre. Soy un pecador, pero un pecador redimido, perdonado, y creo, Señor, a esa palabra. Él será el salvador de su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Mis pecados, sus pecados son muchos. Si tuviéramos que anotarlo en una libreta, necesitaríamos algunos tomos, ¿verdad? Pero Jesús
cuando te arrepentís, Él paga el precio de tus pecados. Él pone la libreta en blanco. El pasado turbulento, el pecado, lo echa a sus espaldas. Te perdona, pero también te ayuda a esto. Te ayuda a vivir una vida como Él quiere. No te va a dejar que vuelvas a enredarte y te pierdas en el pecado como antes. Hay una nueva creación de Dios, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró la parte humana de Cristo. El Espíritu Santo también en el Nuevo Testamento se dice que cuando salva a alguien, engendra, regenera, crea un nuevo corazón, quita el corazón de pecado y pone una nueva naturaleza. Es la función del Espíritu Santo, ser creador de naturalezas y pone una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, en este segundo punto, Dios, Cristo es santo, es salvador. Y acá viene este componente que no puede faltar, que es el más importante. Lo otro también, obviamente, pero es divino. Jesús es verdadero Dios. Ahí, cuando Mateo habla, por tanto, el Señor mismo dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Está citando al profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. ¿Has tenido hijos? ¿Qué nombre le has puesto? ¿Has ido a un libro de nombres? ¿Le has puesto el nombre de una serie? ¿Le has puesto el nombre de algún familiar, algún abuelo? ¿Has analizado el nombre diciendo, bueno, esto significa esto, por eso se lo pongo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, te darás cuenta que a veces los nombres, o la mayoría de las veces, de los nombres que aparecen en las personas, coincide con lo que pasó con la persona. Coincide con su personalidad, con su vivencia. Dios, en el Antiguo Testamento, le da mucha importancia al nombre que se pone, ¿sí? Y acá dice, y llamará su nombre Emmanuel. Pero decimos, pero su nombre no era Jesús. Bueno, vamos a explicar esto. Emmanuel es un nombre espiritual. Es metafórico, podemos decir, en el sentido de que cuando hay que inscribirlo en el registro, porque había un registro de los judíos, ellos estaban en Belén, tenían que empadronarse, ¿recuerdan? También cuando nacía alguien tenían que poner su genealogía y el nombre de él. Cuando recuerdan también que era el padre el que le ponía el nombre al hijo. Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor, fue un nacimiento milagroso, no como el de Jesús, sino que fue humano, pero el padre no podía hablar, había quedado mudo por haber sido incrédulo a Dios, y solamente Dios le quita que deje de ser mudo en el momento que tiene que empadronar a su hijo. No solamente escribirlo, sino que lo pronunció. Su nombre será llamado Juan. Aquí José era el responsable de ponerle el nombre Jesús. Jesús es el nombre, sobre todo nombre, pero también es el nombre legal con el que fue inscrito. Por eso dicen Jesús de Nazaret. Jesús de la ciudad donde se crió, porque él nació en Belén. La gente no lo sabía. Pero Emmanuel tiene un significado, y es un significado espiritual. Cuando ustedes vean en la Biblia todos los nombres, y los actuales, que son sacados de la Biblia, terminados en Él, esa parte Él es de Elohim, Dios. Y todo lo demás es algo que significa Dios tal cosa. En este caso, Emmanuel significa Dios con nosotros. Son 3 palabras en una. Emmanuel, 3 palabras en una. Podemos separar en sílaba. Manu, él. Le ponemos guiones ahí tenemos las 3 palabras. ¿Por qué Dios con nosotros? ¿Cómo podría expresar la misma Biblia y cómo podría recordar el evangelista Mateo para decir, les voy a presentar a alguien que no solamente viene de la tribu de David, sino que es más que un ser humano? No solamente su parte humana es virtud del Espíritu Santo de Dios, sino que es Dios mismo bajando a este mundo. Es Dios con nosotros, los seres humanos. Es Dios hecho hombre.
Esto es maravilloso, esto es profundamente llamativo. Dios viene a estar con nosotros. Ahora, pensá esto. Si Dios hubiera venido directamente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con vos? ¿Qué pasaría conmigo? Si Dios baja con su gloria, con su santidad, con su esplendor. Una experiencia cercana, pero muy lejana a la vez, la tuvo Moisés en el monte Sinaí. Señor, muéstrame tu gloria. No vas a vivir, le dijo Dios. No podés. Y ahí usa una metáfora, ¿no es cierto? Porque Dios no tiene espaldas, sino que me vas a ver cuando pase. Así como lejano. Y eso es lo más cerca que ha estado un ser humano de esa gloria de Dios. Porque si Dios se presenta con su gloria, te mata al instante. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora, un Dios encarnado no te mata. Él viene a buscar lo que se había perdido. Él viene a buscar las almas para salvarlas. Vimos su gloria, nos dice Juan, pero no una gloria que te mata. Recordá que el mismo Juan en Apocalipsis, hoy leímos algo del Apocalipsis, lo que leímos hoy, no sé si lo prestaste atención, todo tiene relación en el culto. La lectura de la Biblia es parte de la adoración. Decían que todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y el mar, adoraban, y los 24 ancianos que tienen un significado, caían delante de aquel que vive por siempre jamás. Y Juan se encontró con Jesús en los primeros capítulos del Apocalipsis y cayó como muerto delante de él. Ese es Dios en su esplendor. Caemos como muertos. Pero Dios tuvo misericordia al enviarnos a su Hijo Jesucristo para nacer. Y podemos decir con nosotros, Dios. Es interesante que ese es nuestro punto de vista, ¿no? Lo que dice el evangelista y lo que dice el profeta. Nuestro punto de vista es Dios con nosotros. Desde el punto de vista de Dios es la humanidad con Él. Porque Jesucristo tomó humanidad, murió en la cruz, resucitó glorificado y ascendió. Y está a la diestra de Dios manteniendo esa humanidad. Para Él es viceversa. Es la humanidad con Él. Y la humanidad dice, Dios con nosotros. Pero, ¿quién puede decir, Dios está conmigo? ¿Podés decirlo? A veces los creyentes, los mismos creyentes dicen, parece que Dios está lejos de mí. Bueno, es una falla en teología. Es una falla en la fe, principalmente. Aquel que Dios salva es Emmanuel. La promesa es para su pueblo. Si Dios te salvó, es Dios con vos. Nunca se va, nunca se aleja, ni nunca abandona. Los padres terrenales pueden hacer eso. El Padre Celestial no hace eso. Aquel que dijo, Dios con vos, así está. Jesucristo dijo a través también de su presencia, pero también de su Espíritu Santo, estoy con vosotros. Algunos días, los días soleados, no los nublados. No, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si Dios te salvó, está todos los días hasta el fin. Y si pensás que Dios se alejó, volvé a la Escritura y orá a Él diciendo, perdón Señor, tú no te alejaste, yo soy. Yo soy el que me alejo. Yo el que en mi incredulidad me aíslo y tengo poca comunión contigo. Pero también tengo que referirme, si hay alguno aquí que nunca pudo experimentar esto, Dios conmigo, ¿cuándo está Dios con vos? Tenés que saber esto. Antes que Dios esté con vos, tenés que reconocer que vos estás sin Él. Antes de que Dios sea tu amigo, como se lo presenta hoy, tenés que reconocer que sos su enemigo natural y que solamente la gracia a través de Jesucristo puedes decir, como el profeta, como el evangelista, Emmanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros. Vamos a la tercera y última parte del mensaje. Para que Dios sea salvador de nosotros como pueblo, tuvo que reconciliarnos.
Somos la iglesia, el fin de una iglesia es decir, ¿por qué nos reunimos acá? ¿Por qué venimos aquí? Somos el pueblo que salvó Dios de sus pecados. Habrá otras iglesias locales alrededor de todo el mundo. Sí, todas esas iglesias locales, todos aquellos creyentes verdaderos, pertenecen a un único pueblo por el cual Cristo murió. La única forma que tenía Dios de morir era tomando humanidad. Dios salvó a su pueblo no del infierno, sino primero de sus pecados, y por esa razón no va al infierno. Por eso debemos recordarle a las personas en la evangelización, su principal problema no es evitar el infierno, su principal problema son sus pecados, que lo van a llevar al infierno. No debemos presentar a Jesucristo como un boleto gratis para ir al cielo. Es mucho más que eso. Es profundamente muchísimo, muchísimo más que eso. ¿Cómo sé si soy su pueblo? Bueno, yo sé que hay veces que vienen personas que al principio son visitantes y luego son parte de la congregación. Que hay personas nuevas que a veces nos visitan y dicen, no, seguiré buscando otro lugar. Las personas son libres de hacer eso, obviamente. Pero entendamos esto. ¿Cómo sé si soy su pueblo? Cuando Dios salva a una persona, le pone un sentido natural de pueblo. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Dios transforma a una persona que viene del mundo, la rescata de este sistema de pecado que se llama mundo, los pone en un pueblo, en una familia espiritual y les da un sentido profundo, proveniente del Espíritu Santo, de pueblo. Cuando Dios salva a alguien, lo que te quiero decir es que quiere pasar tiempo con ese pueblo. Yo conozco muchos mochileros espirituales, van con su mochilita. Van para aquí, van para allá. Yo soy solo, soy independiente. Soy una isla, nadie se atreva a traspasar mi espacio personal. Yo tengo mis ideas de la religión, mi concepción de la Biblia. Voy de mochilero y esta es mi vida. Yo desconfiaría un poco del verdadero cristianismo de esas personas. Porque cuando Dios salva a una persona, le pone el sentido de pueblo y dice, ¿cómo me puedo involucrar con este pueblo? ¿Cómo puedo dejar de ser un mero visitante para decir, yo estoy aquí, estoy viviendo, quiero vivir la misma vida de este pueblo, quiero hacer las mismas cosas de este pueblo, quiero compartir comidas con este pueblo, quiero compartir salidas, quiero compartir mis cargas, quiero ayudar a otros? Dios pone eso en el corazón de la persona que salva. Si la persona no siente nada de esto, tiene que arrepentirse de sus pecados porque todavía no nació de nuevo. Puede pasar también que por alguna razón la persona conoció a Jesucristo, quizás en lugares de mala enseñanza, y no le dijeron cuáles son los pasos para seguir a Jesús. Que no lo seguís solo, lo seguís caminando junto a un pueblo. No hay seguidores solitarios de Jesús. El pueblo que salva a él de sus pecados, el pueblo que camina tras él siguiendo sus pisadas. Si entendés esto, estás entendiendo también gran parte del Evangelio. Para terminar, para Dios hay un solo pueblo. Es el de los redimidos. Es el de los salvados. Nadie puede entrar allí si no es por la puerta. Y esa puerta se llama Jesucristo. Este pueblo no está formado simplemente por gente que quiere ser religiosa, ni por gente que simpatiza de Jesús de vez en cuando, sino realmente por los que han sido salvados de sus pecados y ahora viven con Él, Dios con nosotros, pero también viven para Él. Su vida entregada a Él. Es cuando sos salvado que Emmanuel cobra significado. Podés entender que Dios está con vos, que ese Emmanuel no es como el mundo lo recuerda en Navidad, sino que toda tu vida y cada día estás con Él.
En Tito, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, en la última parte del 13, nos presenta este componente que nos presenta Mateo. Dice, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjense, el Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y Salvador, Jesús, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para dejarnos sucios. No, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el fin de la iglesia. Los salvados son santificados y Dios provoca este celo de buenas obras, de ser parte del pueblo. Pregúntate, ¿hay un celo, hay un fervor en tu cristianismo? O si no lo hay, tenés que cuestionarte tu cristianismo. No podemos decir que somos salvos si seguimos abrazando el pecado que Él vino a destruir. Somos el pueblo de Dios, Él es nuestro Dios, Dios está con nosotros. Por lo tanto, lo que nos pide Él en su palabra es vivamos para Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.